Está grabando. Bueno, muy buenos días. El día de hoy nos corresponde la sesión del pensamiento sistémico en la 11ª emisión. En esta ocasión voy a platicarles sobre los casos de estudio en el control de inventarios. Estos casos de estudios provienen de la reflexión, como profesora de la materia de inventarios y que me hago una reflexión sobre el problema cognitivo. Hay dos vertientes, puede haber más, pero en este caso me fijo en el aprendizaje y en la enseñanza. Entonces, el problema que tanto el estudiante como el profesor o el investigador se enfrentan es el problema de la indagación humana, la que hace el ser humano. Y en este caso, por ejemplo, citando a Popper y Eccles de 1997, él distingue tres mundos: el mundo, el mundo real de los objetos físicos, tangibles, y muchas instancias organizadas o creadas por el hombre también, y el mundo del individual, que es de lo que es la mente humana, que tiene todo su conocimiento, su estructura cognitiva, sus habilidades, sus competencias, sus estrategias de pensamiento, y que también tiene las disposiciones psicológicas y los estados inconscientes de todos los individuos. Y en el mundo 3 es el conocimiento humano ya sistemático, como un cuerpo de conocimientos del mundo objetivo, producto de precisamente de la mente, del quehacer intelectual del ser humano, y que contiene, entre otras cosas, el conocimiento conceptual proposicional relacionado con las explicaciones causales, y desde luego que es compartido a través de diferentes instancias como son libros, revistas, enciclopedias, etc., en medios escritos o electrónicos, ¿no? Bien. De manera gráfica podemos ver aquí, si con su mouse le puede marcar hacia el mundo 1, el de los objetos reales, que es el que está ahí arriba, ¿sí? Ese, ¿verdad? En este y el mundo 2 se establece la acción social del ingeniero que va a resolver problemas, así como del investigador que quiere conocer algo o descubrirlo, y esto es una acción social. Y el mundo de las ideas, el mundo 2, con el mundo de todo el cuerpo de conocimiento, bueno, también está en dos direcciones el canal, porque con fines de instrucción se hace un recorte del cuerpo de conocimientos para que el que aprende se apropie de ellos, y viceversa, el que aprende, tanto el profesor como el investigador, va a buscar en el cuerpo de conocimiento humano qué es lo que le permitiría dar una respuesta de regreso hacia el mundo 1 como una acción social. Cabe destacar que este doble proceso hermenéutico es el que está, digamos, es la visión sistémica que tenemos nosotros de aquí a la hora de hacer investigación aplicada con uso de tecnología y tomar una acción tecnológica, que es causar una modificación en el punto 1, ya sea para satisfacer una necesidad o para resolver un problema que, por ejemplo, la naturaleza nos crea, ¿no? O más bien que nosotros sufrimos porque tenemos que resolver problemas como inundación, los impactos que deja un terremoto, etc. Desde el punto de vista de la enseñanza, que es la otra vertiente que quiero analizar desde el punto de vista cognitivo, cada profesor se confronta en algún momento dado de cuál es su papel y cómo enseñar a los alumnos. Entonces, en esta matriz tomada del libro de Lackey Cos, traducida, entonces vemos que las dimensiones de las concepciones de la enseñanza en educación superior son respecto a la dimensión profesor, enseñanza, estudiante, contenido, conocimiento, y que va desde la centrada en el profesor, orientada hasta el contenido, a una más centrada en el estudiante. ¿Sí me ayuda con eso? Hacia centrada en el estudiante y orientada al aprendizaje. Respecto a las dimensiones, entonces sería centrada en el profesor, es porque imparte
hay impartición de información. Si nos movemos más hacia centrado al estudiante, sería porque se transmite conocimiento estructurado y después hay una interacción profesor-estudiante y se facilita el entendimiento para finalmente, hasta ahora, lo que se ha visto es promover el cambio conceptual. Tengan en cuenta que este libro es de 2001 y bueno, ya 17 años después seguramente hay nuevas cosas. Entonces, en cuanto al rol del profesor, va de un presentador hasta un tutor, un facilitador, nos regresamos, hasta ser un agente del cambio conceptual, del desarrollador. En la enseñanza, pues se ve no solamente como la transferencia de información, sino como un proceso interactivo que permite ayudar al estudiante a aprender y desde luego desarrolla a la persona tanto en sus habilidades como en sus competencias. Y el estudiante, por ejemplo, su rol pasa de ser pasivo a cada vez participar más, a ser un profesor responsable de su propio aprendizaje y de su desarrollo finalmente. En cuanto al contenido, el contenido disciplinario de una asignatura o de un seminario como el que nos ocupa, pues está definido por el currículum en la visión cuando se centra más en el profesor, pero esto va cambiando conforme comparte el conocimiento con el estudiante de ser un profesor que ordena y estructura, que no se deja de hacer eso, no porque nos vamos más hacia la derecha dejamos de hacer las otras actividades, pero la principal meta va a ser que el contenido está definido por el profesor o es construido por los estudiantes dentro del marco teórico del profesor, como suele darse en la maestría, y finalmente construido por los estudiantes, pero sus concepciones pueden cambiarse, sobre todo cuando ellos desarrollan proyectos de investigación, proyectos escolares, en donde pues tienen sus concepciones y las van a confrontar con el marco teórico que se discute al interior de cada curso. Así que el conocimiento no solamente va a estar en posesión del profesor, sino que es construido por los estudiantes y sobre todo es socialmente construido. Hay un debate, una discusión, un análisis y se llega a negociar los significados. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, analizando mi práctica docente, pues veo que en cuanto a las tesis de licenciatura y maestría, que esa es parte de mi labor aquí en el posgrado, respecto a la disciplina de inventarios, de modelación de inventarios, pues me he ocupado en 3 áreas, en servicios, en la industria extractiva y en la industria de la transformación. Vamos a ir revisando cada una. Y esto sería como la licenciatura y la maestría después también, ¿sí? Damos un clic, creo que esta es la de maestría. Entonces, el de licenciatura. En licenciatura, se hace, uno de los estudiantes, por ejemplo, de los más recientes, propuso un ámbito de impacto, de intervención, que es una institución de salud pública, en este caso del ISSSTE, en donde él tenía oportunidad de usar información para dar una propuesta. Entonces, los objetivos generales de este trabajo fue hacer pronósticos de la demanda y desde luego con esos pronósticos proponer un modelo de manejo de inventario para que se diera prioridad al surtimiento del medicamento, ¿sí? A que no hubiese faltantes. Entonces esto ya se concluyó, ya se defendió, ustedes pueden localizarlo en el catálogo de tesis UNAM y ahí lo pueden leer. Otra tesis, por ejemplo, esa es en servicios, ¿verdad? Esta tesis, perdón, tenemos algunas ideas más, tiene estos detalles de logros, ¿no? Al aplicar los modelos de inventarios, se llega a que la clave del medicamento, cuánto hay que ordenar, cuál es el punto de reorden y cuánto es el costo anual esperado. De manera que la suma total de 64,000 para la administración de estos últimos 4 medicamentos bajo la política del modelo RQ, decidimos, nos lleva a las siguientes conclusiones, ¿no? Los modelos propuestos y la descripción de parámetros con las que se generan los pedidos. ¿Sí? Entonces, en conclusión, los modelos descritos les van a ser
un costo de 110,000 pesos anuales, del orden de que, por lo que se considera que se cumplen los objetivos de proponer modelados que disminuyan la falta de los medicamentos y sobre todo que estén dentro del presupuesto y que en este caso se utiliza el marco teórico de la teoría de inventarios para hacer el análisis y lo de pronósticos para estimar el parámetro de la demanda. Muchos de los datos a veces se tienen que ponderar de manera indirecta porque la información pues no está procesada para los fines de este estudio. En ese caso, pues estas investigaciones son retrospectivas, ¿no? Muy bien, que sí. Y bueno, la conclusión a la que se llegó con este licenciado ahora en actuario, es que la aplicación de los modelos de inventarios no solamente favorece el manejo, la administración de los inventarios de la clínica médico-familiar, sino que también permite dar prioridad a qué medicamentos y cómo manejarlos en el inventario para que los derechohabientes se vean beneficiados en el sentido de que el medicamento esté cuando ellos lo solicitan y no tengan que regresar como se suele dar en muchos casos. ¿Qué sigue? Bueno, ya a nivel de maestría en el área de la industria de la extracción, tenemos el trabajo de Carlos Otilio Pérez Ramírez, maestro ya en ingeniería, en el campo disciplinario de ingeniería de sistemas. Entonces, el título está allá arriba, que dice optimización de inventarios para reducir la duración de interrupciones en un proceso de extracción, ¿verdad? El objetivo básicamente era elaborar y evaluar propuestas para el mantenimiento de un proceso extractivo con el fin de identificar interrupciones, usar modelos de inventarios y encontrar propuestas de mejoras con las que se pudiera medir el impacto de esta propuesta. Entonces, pasamos a lo que sigue. El sistema en estudio era incidir en este minero continuo y las propuestas que se generaron están relacionadas con las actividades de mantenimiento. La que sigue. Aquí de manera sintética el estudiante, el tesista, formula el sistema bajo estudio. Claro que esto es labor de varios semestres, ¿verdad? En donde llega la conceptualización del sistema que quiere estudiar y precisa dónde va a trabajar, ¿sí? Entonces, en el recuadro de la mina, en azul, ahí es donde él quiere incidir, pero él está planteando todo el sistema. En un primer número 1, el almacén, hay refacciones chicas y medianas dentro, y en el 2, que es fuera de la mina, hay ya refacciones de mayor tamaño, y en el tercer punto es cuando hay que pedirlas, ¿no? Compras emergentes y que eso incrementa los costos de producción, ¿verdad? Muy bien. Entonces, algunos de sus logros van por aquí. Él utilizó el modelo RQ porque se mostró más acorde a los datos que se manejaron y desde el punto de vista de, pues, con incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué sigue? De manera que elaboró 4 propuestas de acción. Por una parte, eliminar las compras emergentes lo más posible. Por la segunda, tener la refacción cerca de la ubicación, o sea, dentro de la mina. Y tener la refacción cerca de la ubicación, pero programar sobre todo la interrupción y hacer actividades, pasar actividades por interrupciones al mantenimiento semanal. O sea, tener un poco más de razonamiento de por qué las cosas, los planes de mantenimiento se hacen como se estaban haciendo, ¿sí? Es en la que sigue. Así que en sus conclusiones, él llega a que no solamente se identificaron las interrupciones, sino que también las que consumen mayor tiempo y fueron las que se trató de dar atención. Y con el modelo de recurso se logra y se minimiza en los costos asociados a las 13 actividades que interrumpen más la actividad. Cabe decir que mediante la simulación, pasamos al que sigue, estas 4 propuestas les midió su impacto mediante la simulación
lográndose un incremento de producción de al menos del 8%. ¿Sí? También es importante decir que algunos de los tesistas mantienen contacto con las organizaciones donde están interviniendo y a veces tienen la oportunidad de convencer para implementarlas y constatar si es del orden más o menos del 8% la reducción de las interrupciones. Y creo que así fue. Es algo que no se documentó en la tesis porque pues, no era el objetivo, sobre todo por el alcance. Bien. Otro trabajo también en el área de producción de la microindustria es la implementación de un modelo de inventario en la simulación y la simulación en la producción, en la línea de producción de envases para tintas, ¿no? También se eligieron los productos más adecuados. Aquí el alumno tenía la ventaja de estar, se mantuvo trabajando en esa organización mientras se desarrolló la investigación y de esa manera pudo estar muy de cerca y vigilando la recolección de datos y la medición de las características que se requería para estudiar este fenómeno. Entonces el objetivo principal fue aplicar un modelo de inventario para dar respuesta a una problemática que se venía dando en esta empresa Envases HP para facilitar y mejorar la toma de decisiones y sobre todo verlo como la aplicación de la herramienta con la que se decide dar una propuesta de solución para la insuficiencia, para la dificultad que se detectó. Adelante. En sí, después de hacer toda su revisión, ustedes pueden ver la tesis si les interesa ahí otra vez en TESIUNAM. Las conclusiones a las que llega maestro en ingeniería es que sí se pudo observar que existe una distribución normal del tiempo de entrega, donde la demanda diaria promedio es D y el tiempo de entrega es 0. También se vio que el punto de reorden, si se iguala a la demanda diaria del tiempo de entrega, el inventario que se tiene en el momento de recibir una orden será 0 en promedio. Es decir, que favorece una política de 0 inventarios. Mientras que es posible planificar el material que se necesite con base en puntos de reorden, el cual indica cuándo pedir y para no incurrir en faltantes. Exploró todas las posibilidades, tanto de con faltantes como sin faltantes. Y la región factible en la que se delimita el inventario mínimo y el punto de reorden para no caer en escasez de material. Entonces, cuando aplicó el enfoque estocástico con incertidumbre para manejar los inventarios, entonces se dio cuenta que había que incrementar la cantidad de piezas por pedido, o sea, la cantidad a pedirse era mucho mayor, y la recomendación central es que capacitar apropiadamente a los almacenistas para que estos observe, porque luego sí se observaron sesgos en los datos de raíz, pues porque muchas veces el registro de la información no es tan preciso, ¿sí? Dice al rato lo registro y al rato ya no registro el dato real. Eso es básicamente una limitación de ese estudio. De esa manera llegamos a, con eso les di una ilustración de las áreas que estamos tocando para hacer tesis de licenciatura o de maestría. Otro rubro son los trabajos finales dentro de las asignaturas. En este caso solamente me estoy ocupando en inventarios, he dado de otras materias, ¿verdad? Pero para ilustrar lo de los inventarios y contrastar, muchos de estos trabajos culminan en una tesis cuando son mis tutoriados, ¿no? Pero hay trabajos finales de la asignatura que vale la pena mostrarlos y presentarlos hacia dónde se está moviendo el desarrollo como persona de estos estudiantes. Las áreas son las mismas, servicios, industria extractiva y de la transformación para la construcción. En el caso de servicios, es mantenimiento de equipos de aire acondicionado y básicamente el trabajo consiste en aplicar los conocimientos adquiridos de la materia de teoría de inventarios para dar respuesta a una problemática que el mismo alumno construye a lo largo del semestre, analiza y da propuestas. En este caso, este estudiante pues estaba dando servicio o estaba muy de cerca con una empresa, una organización en la que el punto central era la reparación de motores. Y entonces
para lo cual, pues como siempre, se necesitan refacciones, ¿no? Y ahí andaba el problema, ¿no? Necesitaba efectuar el mantenimiento de manera adecuada, pues entonces requiere de refacciones, requiere de un inventario, pues que se gestione de manera científica, ¿no? Lo que sigue. El contexto en esta empresa, bueno, pues hay materiales, hay datos históricos que hay que procesarlos, que hay que ver que no estén incompletos en un periodo en donde se puede estudiar, determinar pues el tamaño o el horizonte de estudiar. Y bueno, pues se decidió estudiar uno de los insumos que era el refrigerante R22 y que es uno de los materiales que más se mueven en el almacén y que el 90% de los equipos contienen ese material. Entonces, bueno, esto ayuda, el estudio de la teoría de inventarios le permitió al alumno decidir por cuál insumo hacer la investigación, en cuál, ¿no? Adelante. El conjunto, entonces, en conjunto con los gerentes, o sea, haciendo equipo con los gerentes, que son los stakeholders, se establecieron las siguientes preguntas. Eso es algo muy importante en la consultoría, porque muchas veces el cliente no sabe qué es lo que no conoce o qué quiere saber, ninguna de las dos, o dónde están los problemas, pero sí tiene ya los efectos de las causas, ¿no? Entonces, aquí entre todos construyeron estas 4 preguntas. La primera fue de qué manera se realizarán los pedidos del R22 para garantizar el suministro al menor costo, cada cuánto tiempo hay que realizarlo y cuál es la mejor política de inventarios y si los proveedores ofrecen descuentos por cantidad, si se deben de realizar pedidos de mayor cantidad, ¿no? Más grandes. Entonces, todo esto se convirtió de esas preguntas en sus objetivos, ¿verdad? Y el que sigue. Y bueno, pues nos regresamos porque ya este es otra. De estos 4 objetivos, ¿qué tanto se atendió aquí? Bueno, llegó a respuestas, fue un trabajo final que fue expuesto en un póster aquí en su momento y que se retoma en la tesis de este estudiante y que bueno, pues también lo pueden consultar, está ya en la biblioteca y les invito a consultarlo. Aquí se dio respuesta a estas preguntas y se alcanzaron los objetivos y los resultados pues están en un documento escrito que los alumnos me entregan con los cuales yo los evalúo al final del curso. Otro trabajo es el que dio lugar a la tesis de extracción de roca fosfórica que ya habíamos visto y que en un principio se planteó como el análisis para la elección de una estrategia de inventarios para un producto crítico. Como todo, por haber tenido contacto o haber estado trabajando en esa mina, pues ya tienes el tesista y antes el estudiante ya tenía una idea de cómo por dónde estarían los problemas, ¿no? Pero casi siempre eso es un prejuicio. Entonces, de lo que se trata aquí, a través de un trabajo como de escolar, de fin de cursos, es de que se sensibilicen a que sus concepciones pueden ser prejuicios o bien están correctas y entonces se documentan apropiadamente, ¿sí? Y entonces ellos replantean esto ya en su tesis y ya lo investigan. Entonces, este trabajo llegó hasta este punto con un diagrama, nada más que el diagrama ya no lo incluí por lo que veo. Ajá. El diagrama era el que viene en la tesis. Sí viene aquí a continuación. El diagrama es de esta manera y ustedes se dan cuenta que se refiere al problema de la mina anterior. Entonces, identifica cada parte del proceso y después enlista las actividades en las que sigue de cómo se da el proceso. Entonces, el proceso dice, tengo un minero continuo con lo cual se hace la extracción. De ahí se van en material extraído a los carros de transporte por medio de una tolva, transporte a tolva. Finalmente se descargan en la tolva y después pasan a las bandas transportadoras para sacarlos al exterior de la mina. Entonces, con 4 puntitos básicos, así incipientes, de su primer acercamiento que tenía ya por la experiencia
pues se va dando cuenta que deja muchas cosas sin considerar, ¿no? Y entonces se empieza a tomar claridad y profundidad en el estudio de esa problemática. Entonces empieza a plantear la relación de los inventarios en el área extractiva. Así lo conceptualizó, es decir, los inventarios tienen que ver con refacciones y herramientas, y también con insumos. Unos son para efectos de mantenimiento y otros son para efectos de operación de la extracción. Esto parece que fuera muy simple, pero le toma tiempo al estudiante concretar la conceptualización de todo su contexto como un sistema, ¿sí? Donde puede identificar sus elementos, sus relaciones y sobre todo los propósitos o los objetivos, metas a los que quiere llegar con su intervención. En fin, las conclusiones que tuvo de este trabajo fue que lo mejor era seleccionar a un proveedor de comercializadora para plantear los requerimientos, pero con suficiente tiempo, y que el modelo se aplicara el RQ con tiempo de entrega variable, ya que es el más real, no podría manejarse con justo a tiempo, y sugiere que aplicar una estrategia de inventarios reduce la recurrencia de eventos por falla en cadenas en conveyors, ¿no? En la banda, realizándose los cambios en los mantenimientos diarios o semanales. Entonces ya da la recomendación que en cómo hacer el mantenimiento. Y desde luego vio limitaciones, como que no es posible saber con este estudio cuánto podrían disminuir las pérdidas de tiempo. Para eso, ahí se da cuenta que sería una manera indirecta de dar cuenta de cuánto tiempo se interrumpe las operaciones, por lo tanto, cuánto cuesta en términos de material extraído, y eso son las pérdidas, ¿no? Que fue lo que logró hacer ella con su tesis. Entonces, digamos que aquí estamos presentando el logro final y cómo pasó durante los 3 semestres en los que ella llegó a completar su tesis, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que el rol del estudiante sí logró hasta ser el profesor responsable de su propio aprendizaje, y que lo hace de manera social, me incluyo yo, más más sus ex compañeros de trabajo, que todo el tiempo estaban en comunicación por internet, por correo electrónico, intercambiando puntos de vista, y que algunos sí los pudo implementar, y bueno, fue muy enriquecedora esa experiencia. Otro trabajo fue en el área de la industria de la construcción, es el análisis de inventario que hizo el ahora maestro en ingeniería, Tomás Guillermo Perea Rivera, en una empresa mexicana, en donde se propuso analizar el comportamiento de la demanda de unos faros reverseros y chifones, con la intención de determinar qué modelo teórico del conocimiento de inventario se ajustan para determinar a los parámetros ideales que optimicen la operación del almacén de refacciones. Tengan en cuenta que esta es una conceptualización en su primer semestre de la maestría, y cuando llega al 4º semestre a defender su tesis, bueno, pues sí ha pasado una maduración importante y se ve el progreso, ¿sí? Esto es, digamos, la parte incipiente. Y bueno, también se propuso elaborar un modelo de simulación con ProModel para comparar los resultados propuestos por la teoría de inventarios en un modelo de simulación y comparados con los del status quo en ese momento, de cómo se estaban dando las cosas en esa época. A fin de analizar y dar recomendaciones para una empresa, que por cierto estaba trabajando en la empresa, entonces estaba de cerca. La ventaja de que nuestros alumnos hayan tenido o tengan contacto con la empresa, con una organización, es que justo se analizan problemáticas que son concretas, que son reales en el tiempo, en el periodo en que ellos están en este posgrado. Y bueno, les agradezco a todas las organizaciones que han apoyado a mis estudiantes, y eso es algo que no he dicho en ninguna ocasión, la oportunidad de manejar su información, obviamente con un carácter confidencial, para que hagan unas propuestas de mejora. Bien, las recomendaciones de este maestro Perea es que se enfocó en el modelo estocástico RQ, y
y observó con ello que se redujeron la probabilidad de faltantes, ¿sí? Y que, bueno, pues se dio el total de que el pedido se había que hacer cada 41 días durante el periodo para un total de 260 piezas cada 6 meses, ¿no? Lo mismo aplica para el faro reversero y asimismo sugiere la capacitación del almacenista y que básicamente la simulación permitió comprobar los modelos de inventarios con la realidad, ¿sí? Entonces, esto es importante porque los estudiantes están haciendo estudios multidisciplinarios, ¿sí? Inventarios, pronósticos, bueno, que son ramas dentro de lo que se asume aquí de investigación de operaciones y bueno, pues con eso amplían su panorama de aplicación. ¿Qué sigue? Y bueno, pues en el momento tengo este análisis y pues dentro de poco podré hacer unas conclusiones respecto a la tabla inicial en donde el rol del estudiante está, el rol del profesor está y cómo han mejorado en la conceptualización del sistema inicialmente y luego cuando se logra conceptualizar ya un sistema en etapa de tesis de posgrado, de maestría en este caso, ¿sí? Entonces por ahí va mi estudio y espero concretarlo para el siguiente semestre. Muchas gracias. Bueno, es que